La tendencia que mueve al mundo. Bueno, ayer todos fuimos testigos también en redes sociales. Las redes sociales te da sin duda, Albita, un balance general de lo que está sacudiendo, de la emoción que tenemos tal vez los usuarios por una noticia en específico, de tal vez también generar información frente a un suceso. Pero ayer también entre las tendencias se coló Ariadna Yoxibel. Justicia para Ariadna Yoxibel. Ayer vimos como en imágenes a través de la parroquia La Vega, distintos vecinos de esta gran comunidad al oeste de la capital salieron a las calles en medio del dolor y la impotencia a protestar por el asesinato de esta joven, Ariadna Yoxibel, hecho ocurrido el pasado 13 de mayo. Horrible, vemos cómo se han repetido, Albita, en las últimas semanas, ¿no? El tema del feminicidio. Mira, Luis, tú sabes que estábamos justamente revisando porque es que son tantos los casos. Mira, por ejemplo, tú decías en las últimas semanas, y lo hemos tenido aquí en el programa en reiteradas ocasiones, el Observatorio Digital de Femicidios en los últimos 7 días de mayo dijo que se habían registrado 8 asesinatos consumados solo en mayo, solo en estos 15 días de mayo. De esos casos, 2 eran adolescentes y una niña menor de 2 años. Sí. Una niña menor de 2 años. Y este asesinato de una muchacha de 16 años, presuntamente por su novio, que le propinó 10 puñaladas. No, ya no es presuntamente. Ya es un hecho notorio público. Que hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, es verdad. No, y me gusta. Uno le caen encima a uno. Pues, no, y tienes toda la razón. Discúlpeme que yo me fui un poco de. No, pero está bien. Emocional, pues. No, pero es que es verdad. Se lo hizo delante de su hermanita de 7 años de edad. Sí. O sea, porque no entendió, no comprendió que la relación se había terminado. Bueno, aquí lo estábamos hablando antes que empezara el programa. Qué miedo esto, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando un poco con este tema que nos genera de mucha sensibilidad? Porque además como no son casos aislados, son casos constantes. Vamos a conversar con Robert Patiño, experto en políticas públicas, para que nos hable de este caso y sobre todo, bueno, cuáles son las acciones a tomar y sobre todo la invitación a la ciudadanía a resguardar a nuestras mujeres y sobre todo darle ese cariño, esa posición social que deben tener a la par del hombre. Buenas tardes, Robert. Luis, ¿cómo estás? Hola, Alba. Hola, saludos Roberto. Igual, qué placer. Sí, qué gusto hablar con ustedes. Estoy justamente en La Vega, reunido con líderes comunitarios conversando sobre esta tragedia que bien ustedes reflejan, ¿no? Que es una tragedia espantosa en términos de lo que significa como caso particular para Ariana, para su familia, para la comunidad de La Vega, pero también, como decía ahorita Luis, es el reflejo de un problema mucho más grande, ¿no? Un problema mucho más profundo en la sociedad venezolana, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con la falta de un Estado de Derecho y sobre todo con la vulnerabilidad de las personas que requieren de mayor protección, en este caso una chama adolescente de la comunidad de La Vega que ve su vida terminada de forma abrupta por una, digamos, una situación casi que raya en lo inexplicable, ¿no? Tú eres Roberto, experto en políticas públicas, y estábamos aquí justamente buscando la diferencia entre femicidio y feminicidio, y nos encontramos que el feminicidio lo define la Real Academia como el feminicidio, como el hecho de que el Estado venezolano debe hacer investigaciones, debe cuidar, valorar la vida, especialmente investigar, sancionar, cumplir con sus obligaciones internacionales de garantía. Así se define el feminicidio como tal, y el femicidio como el acto concreto del asesinato, de la violencia hacia la persona. Es increíble porque realmente uno se pregunta dónde tendrían que estar las políticas del Estado para evitar que esto siga ocurriendo, Roberto Patiño. Correcto, Alba. Fíjate, nosotros que hemos trabajado durante ya 10 años en comunidades, justamente arrancamos aquí en La Vega y hemos enfocado nuestro esfuerzo en lo que es la reducción de la violencia. Entendemos que lo más importante es el trabajo de prevención. El trabajo de prevención pasa por identificar a los jóvenes que están en una situación, tanto situación de poder ser victimizados, como fue el caso de Ariana, como también los jóvenes que están en la posición de ser victimarios, como fue el caso de este joven, ¿no? Para nosotros es un reflejo de la falta de mecanismos de protección y ya se sabía, pues de cierta manera en la comunidad había habido algunas alertas tempranas del comportamiento acosador de parte de este joven y cómo ella, una muchacha con un futuro promisorio, además ya estaba seleccionada, una gran jugadora de voleibol, seleccionada por Distrito Capital para representar en Juegos Nacionales. Bueno, ve su vida acabada
por su vulnerabilidad frente a una persona que agarra un arma. Entonces, justamente yo creo que el reto que tenemos los venezolanos y los caraqueños es entender que para poder evitar que esto siga ocurriendo tienen que haber cambios, ¿no? Cambios que tienen que ver con cambios políticos, cambios que tienen que ver con cambios en la forma como se entiende la materia de seguridad ciudadana. No se trata de aplaudir un show cuando se hace de la mano dura, que sabemos que tampoco funciona y no ha funcionado en muchos contextos de Latinoamérica. Y tampoco se trata de la impunidad total con la que se ha manejado durante tantos años con estas mal llamadas zonas de paz, ¿no? Entonces hemos visto el fracaso total de la política de seguridad ciudadana de quienes están en el poder, y el caso de Ariana lamentablemente es una muestra más de que genera mucha impotencia y mucha frustración, mucha rabia de una comunidad que el día de ayer salió a protestar a las calles de acá del sector a raíz de lo que está ocurriendo. Sí, hay un tema también importante que es el tema de la justicia, y sobre todo no solamente me refiero a la justicia social, sino la justicia que debe ser representada por las instituciones del Estado. Hay una movilización que hemos visto en redes sociales, que yo quisiera creer que se traslada de ahí para realmente hacer valer el derecho de la justicia en su integridad como concepto, desde su institución. Te pregunto, Roberto, esto que está ocurriendo y sobre todo el caso de Francisco, este joven que asesinó a esta muchacha, ¿ya está detenido? ¿O ves que son campañas que justamente se generan por Twitter para dar una sensación de seguridad? ¿O si ves que hay una acción contundente frente a lo que está ocurriendo con los feminicidios en el país? Luis, mira, en el caso de este particular, parece que este muchacho está detenido, y cosa que es muy importante. También es importante referirnos a la tendencia general, ¿no? No solamente el caso específico, y lo que tú planteas es muy cierto. En un país donde los índices de impunidad superan muchas veces el 90%, no es una sorpresa que sigamos encontrándonos con casos tan trágicos como este. Para que pueda ocurrir una reducción significativa de la violencia, el sistema de justicia tiene que funcionar. No puede haber un retardo procesal, no puede haber impunidad, no puede haber la situación que tenemos en las cárceles venezolanas, están totalmente colapsadas en términos de la cantidad de gente que está ahí, y que terminan siendo más universidades de crimen que mecanismos de reinserción. Entonces, sin duda alguna, el tema de la justicia es un tema central en la discusión para la prevención de la violencia, pero también lo son, como lo decía antes, los programas específicos dirigidos a los jóvenes, los programas y el discurso también que se genera en materia cultural. Es decir, tenemos que romper definitivamente con el machismo, tenemos que entender que es una tara cultural que tenemos los venezolanos, que si no salimos de ahí no vamos a salir adelante como sociedad, y es por eso que un caso como este llama tanto la atención y tiene que ser una bandera para pedir justicia por ella, por su familia, pero también para poder soñar con un país distinto. Un país donde una joven más nunca sea asesinada porque un novio tiene celos o porque un novio no puede comprender de que ya la relación terminó. Pero esto del machismo es una tara cultural, pues sin duda alguna aquí todo el mundo tiene que poner de su parte, o sea, los padres en la familia, el Estado venezolano, las diferentes posibilidades de educación hoy en día en las escuelas, en cualquier nivel que sea. Roberto, esto es un tema de todos. Es un tema de todos, Alba, y yo siempre destaco la importancia de que hayan también ejemplos y modelos, ¿no? Donde se tomen decisiones en materia de liderazgo, donde tú veas que mujeres tengan la posibilidad de estar al frente. Yo, por ejemplo, celebro mucho que mujeres como tú tengan una voz en los medios de comunicación y que puedan visibilizar estos temas, y tengan personas como Luis al lado que los apoye también, pero necesitamos muchísimo más. Sí, así es, Roberto. Agradecemos el tiempo, ¿ok? Y que esto no quede... Bueno, se cayó la llamada. La invitación es que tenemos que activarnos como sociedad, porque al final a veces uno piensa que son casos que no nos tocan, que no nos llega de cerca, más allá de que uno sea sensible o no a estos sucesos que nos conmueven. Creo que la humanidad nos despierta, que nosotros nos activemos, no solamente por Ariadna, sino también por todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia. ¿Cómo nos vamos a activar? Si usted es vecino, si usted es consciente de que en su casa, en su entorno hay una mujer violentada, denuncie. Es la primera invitación que podemos darle, ¿ok? Y segundo, ahí tenemos los medios para respaldar dicha denuncia. Vamos a un corte y volvemos con más.